¿Sabes por qué Matilda es tan buena película? La respuesta obvia sería porque trata de una niña con telequinesis, un poder que muchos quisiéramos tener. Pero además de ese factor fantástico, hay una serie de elementos que surgen de lo real y que están presentes en nuestra vida diaria. Aparentemente es una película para niños, pero la historia toca fibras que para los adultos son delicadas. Juega con aspectos trascendentales de la psique y de la sociedad. Uno de ellos, el más característico, es el miedo. El personaje de Tronchatoro tiene como ingrediente principal una serie de conductas y formas de pensar que muchos conocemos, solo que en Matilda es llevado al límite. Los castigos exagerados, su visión militarista de la educación y el rol que le impone a los educandos forman parte de una práctica que se ha ganado el simpático nombre de pedagogía del terror. Antes de avanzar, hay que tener en cuenta que la pedagogía, así como la educación misma, va más allá de las aulas y las escuelas. Al hablar de pedagogía, podemos referirnos al estudio de los hechos y factores que intervienen en la realidad educativa, a los fines de la educación, a los métodos y un largo etcétera. Y dicho estudio puede dirigirse a las cuestiones psicológicas, económicas o políticas que intervienen en dicho proceso. Ahora bien, la pedagogía del terror se caracteriza por el uso del miedo y el abuso del poder de una autoridad. Aquí vale la pena comentar que el término no solo se aplica en el ámbito escolar, también se usa para referirse a las prácticas de diferentes actores sociales, como pueden ser modelos totalitarios de gobierno, así como individuos o grupos de individuos que operan en cierta ideología. La escritora Rita Segato, contrastando el término con Contrapedagogías de la crueldad, afirma: La pedagogía del terror es otra cosa, o sea, mostrar que existen poderes, que estos poderes son soberanos, que actúan en la impunidad más absoluta. Eso es una pedagogía del control territorial, de la soberanía. Como vemos, esto se acercaría más al terrorismo pedagógico. A pesar de ello, el gran número de entradas de búsqueda nos dirigen hacia lo educativo, y muchos autores usan el término para hablar de cuestiones de enseñanza-aprendizaje, aunque muchos otros prefieren usar el término pedagogía del miedo. Parece que el concepto por la noción de pedagógico nos orilla el marcarlo dentro de la escuela. Es natural si tenemos en cuenta que la escuela a menudo se proclama como la sede legítima del aprendizaje. En definitiva, tanto dentro como fuera de la escuela hay pedagogía. Por ende, la pedagogía del terror puede estar dentro y fuera. Hablemos de su ingrediente principal, el miedo. Una de sus definiciones es un sentimiento de angustia ante la proximidad de algún daño real o imaginario, lo cual nos permite ver que no interesa tanto el objeto temido, sino su efecto en el sujeto que teme. En comparativa, puede ser igual de intenso el miedo que alguien sienta por una araña o por un video de Dross. Si a ti como a mí te gusta el arte en general, entonces te conviene suscribirte al canal, porque aquí hablamos de arte en general. Además del cine, tratamos temas de fotografía, literatura, música, y estamos iniciando un podcast en el que entrevistamos a gente que se dedica a vivir del arte. Entonces, si te interesan los temas, suscríbete para que estés al tanto del contenido y nos vemos en el próximo video. No nos estamos refiriendo al miedo sano funcional que nos advierte del peligro. Cierta dosis de temor sirve para mantenernos alerta y concentrados en una actividad o un suceso. En la pedagogía del terror hablamos de un miedo socialmente incapacitante, ejercido desde una posición de poder superior durante un tiempo prolongado, lo cual puede afectar el bienestar psicoemocional de una persona. Según el artículo El miedo en el ámbito educativo, cuando nos encontramos ante una situación de miedo se producen tres hormonas: la adrenalina, la noradrenalina y los corticoides, también llamados hormonas del miedo. Los corticoides impiden que se produzca la conexión entre las neuronas, la sinapsis, que como sabemos es la base de la creatividad. Por tanto, no es biológicamente posible que una persona pueda desarrollar todo su potencial cuando vive constantemente con miedo, porque eso la paraliza. Muchos podrán argumentar que durante su etapa educativa experimentaron sucesos similares al que estamos tratando, y que a pesar de ellos salieron ilesos, y no les faltará razón, porque a pesar de los instrumentos pedagógicos en cuestión, se debe considerar el papel del individuo y su capacidad para procesar dichos episodios. Ese es justo el mensaje que Matilda trata de transmitir. A pesar de la coerción y la falta de atenciones en casa, ella sobresale y su rol como individuo trastoca los poderes que intentan socavarla. Existen casos y estudios de los efectos que generan estas singulares prácticas. Uno de estos estudios ha demostrado que el constante abuso psicológico genera cambios en la estructura cerebral. Concretamente, ocasiona un encogimiento en el hipocampo, parte del cerebro relacionada con la memoria y con la consolidación del aprendizaje. Este síntoma se ha encontrado tanto en estudiantes como en personas que sufren abuso en pareja o en la guerra. Un caso que se ha ganado cierta popularidad es el del ITAM. Se ha hecho de conocimiento general que el instituto exige una cantidad de esfuerzo descomunal a sus alumnos, lo cual ha dejado huellas a su paso. De acuerdo con el portal Infobae, del 2019 al 2020 sumaron 5 casos de suicidios debido al rigor académico del instituto.
Dos de los casos más sonados fueron el suicidio de Ernesto Carrión y el fallecimiento por epilepsia de Fernanda N. Al volver a ver Matilda, me sorprendí por la cantidad de elementos y circunstancias que califica como problemas sociales de gran magnitud. Abuso de poder, el peso de la institución sobre el docente, el papel de la familia en el desarrollo del niño, asesinato, robo, fraude, negligencia y un sinfín más de curiosidades, todos ellos encapsulados en una película para niños. Tronchatoro, por ejemplo, por la serie de acontecimientos y elementos que aparecen en pantalla, podemos definirla como una directora militarizada, posible sociópata, narcisista y supersticiosa, culpable de asesinato, robo y maltrato infantil. Dirige una escuela primaria que lleva el nombre de Apachúrralos, muestra un desprecio evidente por los niños y tiene problemas de control de ira. Todo un partido. El castigo es uno de los ingredientes principales de la película. Lo vemos aplicado en Matilda en diversas ocasiones, incluso en momentos inmerecidos. Si te pasas de lista te voy a castigar, jovencita. ¿Castigo por ser lista? Y no podemos olvidar el uso que Tronchatoro hace de este. ¡Tú, castigado! Sus castigos públicos y los no tan públicos son muestra de su visión retorcida de la educación y de su incapacidad para sentir empatía. Hay una frase que sintetiza este elemento. Yo soy grande, tú pequeña, estoy bien, tú mal, soy listo, tú tonta. Y para que nos quede claro, Tronchatoro la repite. Te voy a castigar porque yo soy grande y tú pequeña, yo estoy bien y tú estás mal y no vas a poder cambiarlo. Y a decir verdad, en toda la película distinguimos síntomas de este problema. La historia parece funcionar en una dinámica de elementos que se encuentran en tensión constante. Uno de estos pares podría ser las personas normales y las anormales, lo cual se distingue en el uso de los close-ups. Cuando se hacen tomas de Tronchatoro o de los pares de Matilda, se usa un lente angular, lo cual distorsiona sus rasgos faciales, se perciben extraños, desfigurados. Con Matilda, los niños y la señorita Miel pasa lo contrario. El lente que utilizan conserva las proporciones del rostro y desenfoca el fondo, lo cual le da una apariencia más realista, humana y aporta un poco de ensueño. El uso del lente angular también sirve para simular la forma que adquieren los objetos al ser vistos desde abajo o desde muy cerca, cuando están violando tu espacio personal. La verdad, no recordaba todo lo que se puede decir de Matilda. Creo que la película me emocionó más ahora que cuando era niño. El análisis que se puede hacer de ella da para mucho más. También es más amplio lo que se puede decir de la pedagogía del terror, pero por el momento aquí nos detendremos. Espero que el video te haya gustado y si vuelves a ver Matilda, espero que la veas de una nueva manera.